Buenos días, bienvenidos a otra edición del programa Delvis Grisel y compañía. En el día de hoy está sustituyendo a Delvis esta servidora Leila Andreu. Yo soy la productora del programa. Excuso a Delvis que está atendiendo un asunto familiar por su pueblo en Mayagüez, pero estamos aquí pues para continuar otra edición más del programa. Esta vez hablando de algo que no habíamos tratado anteriormente y nos interesaba desde hace tiempo abordarlo, y es un trabajo singular que está haciendo una organización sin fines de lucro que se llama Espacios Abiertos, que se dedica, entre otras cosas, a fomentar y promover la transparencia en la gestión pública. Tenemos como invitados a su directora ejecutiva, Cecil Blondet Pasalacqua. Bienvenida a este programa. Gracias por la oportunidad a ti, Adelvis, muchas gracias y siempre a la orden. Y también la acompaña Daniel Santamaría Ots, que es economista y analista de política pública para la misma organización, Espacios Abiertos, que también pues le damos la bienvenida y le agradecemos su participación. Muchas gracias, Leila, por la invitación y por la oportunidad también. Recientemente ustedes anunciaron que hicieron una alianza con unas instituciones en Estados Unidos y también a nivel internacional que, bueno, eleva, ¿no?, el trabajo que ustedes están haciendo más allá de las fronteras de Puerto Rico y va a tono, ¿no?, con este enfoque de fomentar la transparencia en el gobierno. Obviamente estamos en unos días bastante fluidos, vamos a decir, en Puerto Rico, donde no se sabe muy bien lo que va a pasar en el gobierno. Han habido unos eventos realmente que no tienen precedentes, en cierta medida, ¿no?, aunque Puerto Rico ha pasado por situaciones críticas en el Departamento de Justicia en el pasado, pero hacía muchos años que no se veía algo así. Así que es ahora más que nunca, yo creo, siempre lo es importante la transparencia, pero yo creo que en esta coyuntura el pueblo necesita saber y recuperar la confianza en la gestión de sus funcionarios públicos, así que parece que pues es el momento oportuno para hablar de este tema, especialmente pues recientemente con la discusión y la controversia con el presupuesto gubernamental y muchas otras cosas que han estado pasando también a nivel de la legislatura. Pero quiero que me expliquen primero cuál es la agenda de Espacios Abiertos ahora que ha hecho esta alianza internacional. Pues Espacios Abiertos se creó en el 2014 y desde el 2014 es una entidad sin fines de lucro. Originalmente trabajaba a través de un grant, de una subvención, de una organización, de una fundación en Estados Unidos, pero eso terminó a partir de diciembre y ahora nosotros somos completamente independientes en términos de la agenda, ¿no?, de lo que nosotros decidimos, porque aquello estaba atado a una propuesta que nosotros habíamos hecho en el 2013. Que tenía que ver con acceso a la justicia, tenía que ver con reforma de la policía, tenía que ver con justicia socioeconómica. A partir, en los últimos años de las cosas que han sucedido con el tema de la deuda, el impago de la deuda, la imposición de una junta, ¿verdad?, la aprobación de la ley promesa, etcétera, el trabajo de Espacios Abiertos, el trabajo de transparentar, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, que son las cosas a las cuales nosotros aspiramos, porque queremos un país, una sociedad más abierta, ¿no?, en Puerto Rico, y pensamos que una sociedad más abierta, donde participe la gente, va a ser más justa y va a ser más equitativa, ¿verdad? Esa es la aspiración que tenemos nosotros como organización. Y entonces nos hemos enfocado en el tema fiscal, porque es un tema árido para la mayoría de la gente, pero es un tema que precisamente incide sobre la vida de cada uno de nosotros. Y como tú bien decías ahí en la introducción, o sea, todos los días uno piensa que hoy es que hace falta más y cada vez nos damos cuenta que seguimos, ¿verdad? Cuando dejamos de pagar la deuda pensamos, bueno, pues hace falta todavía más que la gente participe. Cuando vino el huracán María y se habló de billones de dólares para la recuperación de Puerto Rico que no sabemos todavía bien cómo se va a distribuir, pues más importaba la cosa. Y entonces con el COVID igualmente y ahora pues con el ataque a la institucionalidad gubernamental, ¿verdad?, que vemos todos los días, que tiene que ver precisamente con el mal uso
de los fondos públicos, y los fondos públicos son de la gente, ¿verdad? Somos nosotros los que contribuimos a eso, y por eso nosotros hablamos de 3 preguntas que nosotros queremos que siempre nos contesten. ¿Dónde está mi dinero? Transparencia. ¿Qué se hace con mi dinero? Rendición de cuentas. ¿Y quién decide sobre mi dinero, verdad? Y la participación. Y entonces así nosotros definimos lo que nosotros hacemos. Así que ahora más que nunca, sí, pero desde antes, y hemos hecho entonces una alianza con el National Freedom of Information Coalition, que agrupa 38 organizaciones en los Estados Unidos. Igualmente, recientemente, junto con la Red Transparencia, se publicó un informe que también es una colaboración con el Center for Law and Democracy de Canadá, que son los que publican un rating sobre las leyes, sobre la normativa legal de las leyes de transparencia en 128 países, y ellos hicieron una evaluación de la ley que se aprobó, la ley de datos abiertos y la ley de transparencia que se aprobaron en agosto del año pasado, ¿verdad? De las últimas leyes que firmó el gobernador Rosselló, leyes de transparencia que se firmaron en cuartos oscuros, ¿verdad? Todas esas cosas que pasan en este país que siempre nos llaman muchísimo la atención. Y esa evaluación también se hizo pública recientemente, hace como un mes, y también trabajamos con el State Priority Partnership del Center for Budget and Policy Priorities de Washington, D.C., que atiende los temas fiscales, y en esa colaboración pues Daniel posiblemente puede hablar muchísimo más porque atendemos mucho el tema fiscal, el presupuesto, qué se hace con nuestro presupuesto, qué se está haciendo con la deuda, que es otro tema que nosotros hemos estado abordando mucho, y con el plan de recuperación. Pero como tú bien decías, la transparencia incide sobre todas las decisiones que nos afectan a nosotros como ciudadanos, y nosotros insistimos en que tenemos que cambiar la cultura de opacidad que existe en el gobierno de Puerto Rico, y no estamos hablando de este gobierno nada más, estamos hablando de décadas. Esto es una cosa que ha seguido agravándose en vez de irse. Oímos que la gente cada vez habla más de transparencia, sin embargo, usan la palabra, pero no, el verbo no lo vemos en acción, ¿verdad? De transparentar, de ser más transparente. Y eso precisamente es parte de la misión de Espacios Abiertos, asegurarnos que podemos abrir ese camino a los individuos, porque por lo general pensamos en acceso a información en términos de los periodistas, en términos de los medios de comunicación. Y a veces, y nosotros mismos, los individuos, las organizaciones, delegábamos esa responsabilidad en los medios de comunicación, pero es una responsabilidad de todo el mundo. Y los medios han batallado, ustedes, los periodistas, han batallado por décadas sobre esto, pero nosotros, los ciudadanos y ciudadanas puertorriqueños y puertorriqueñas, los catalanes que viven aquí como Dani, que son parte ¿verdad? Que son boricuas ya, pues entonces tenemos que dar esa batalla por el acceso a la información y hacer uso de esa información. Nosotros participar de forma informada sobre los haberes públicos, sobre el dinero nuestro, y nosotros usamos el ejemplo del dinero, pero en realidad es mucho más que eso. Es información sobre las pruebas del COVID, es de todo. Sí, es un asunto de gobernanza total. Delegamos en unos funcionarios para que se hagan cargo de toda la cosa pública, y por lo tanto, pues debe haber una rendición de cuentas y debe ser un proceso natural, no un proceso confrontativo como suele ser todos los días. Entonces, Daniel tiene a cargo la parte más álgida para el público general, ¿verdad? Aunque yo siempre he pensado que la contabilidad es peor que la economía, pero es en esta coyuntura que nosotros vivimos. Si el caso de Puerto Rico siempre ha sido difícil para explicar fuera de Puerto Rico, en esta situación yo me imagino que debe ser todavía más difícil. ¿Cuál es tu rol en eso? Y me imagino que el tema de la deuda pública tiene que ser central en el trabajo que tú estás realizando. Sí, definitivamente. Y como comentaba Cecil, la palabra transparencia es algo que se utiliza a veces demasiado y a la ligera, tanto por representantes de determinadas instituciones de gobierno como otros sectores de la economía, tanto en Puerto Rico como en otros lugares. Y entendemos que efectivamente la transparencia es ese medio para que haya esa herramienta que proporcione que las ciudadanas y los ciudadanos se inserten de manera efectiva a través de la participación ciudadana para promover el cambio y para que las prioridades que todas y todos tenemos
se manifiesten y no delegar pues una vez cada 4 años el voto y ejercer pues esa participación pasiva que en muchas ocasiones se produce en distintos países y en distintas economías. Y respecto a la parte que yo desarrollo en Espacios Abiertos, definitivamente la coyuntura de crisis económica y fiscal ha reorientado nuestros esfuerzos a la hora de, dijéramos, enfocar nuestra misión a través de la transparencia y la participación ciudadana. Puerto Rico, y esto pues muchos economistas, ¿verdad?, tanto en la isla como en el exterior, dan las causas estructurales de una crisis profunda que experimenta desde el 2006, yo con el cierre de gobierno, hasta la actualidad, ¿verdad?, hasta esa... en el 2016, recordemos ya, problema de la deuda y la quiebra virtual de Puerto Rico hace que desde el Congreso de Estados Unidos se emita la ley promesa y eso nos hizo reflexionar mucho en Espacios Abiertos, que como comentaba Cecil, desde 2014 estamos constituidos y entendíamos y seguimos entendiendo que para que Puerto Rico cree el espacio fiscal necesario para recuperarse, para insertarse en esa vía de crecimiento económico inclusivo, donde todas y todos quepamos en un proyecto conjunto y comunitario y no tengamos que hacer las maletas e irnos de Puerto Rico, el atender una reestructuración de la deuda es algo primordial. Y ahí nosotros nos incorporamos a través de un estudio que lanzamos en el 2018 a través del Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, Joseph Stiglitz, y Martín Guzmán, actualmente ministro de Economía en Argentina, y Pablo Gluzman, profesor de la Universidad de La Plata. Y ahí lo que quisimos atender es aportar una contranarrativa a lo que entendíamos que a veces tanto desde la Junta de Supervisión Fiscal como desde el Gobierno se dejaba entrever como un mal menor o como algo quizá no tan relevante el asunto de la reestructuración. Y ahí es que nosotros impulsamos este estudio que finalmente concluye que Puerto Rico, que tenía una deuda de 72.200 millones de dólares antes del proceso de quiebra, tenía que reestructurar su deuda para que se encaminara, ¿verdad?, a ese crecimiento sostenible entre un 80 y un 90% de esos 72.200 millones que tenía. Y ahí pues hubo, ¿verdad?, el estudio fue publicado por un peer review journal, por una revista ampliamente, dijéramos, acreditada internacionalmente, destacando los hallazgos del estudio. Y en economía muchas veces hay distintas corrientes, no siempre hay distintos economistas sobre un mismo hecho. En el caso de Puerto Rico, algo curioso es que tanto desde Estados Unidos como economistas locales en Puerto Rico había un acuerdo generalizado de que esa reducción de la deuda debía ser sustancial. ¿Para qué? Porque también a veces, o sea, mucha gente está la confusión entre capacidad de pago y voluntad de pago. O sea, Puerto Rico siempre ha mostrado esa voluntad de pagar y de sentarse a negociar con los acreedores, pero otra cosa es la capacidad real para pagar esa deuda sin descuidar los servicios esenciales que se tienen que seguir promoviendo, tanto educación, salud, seguridad, que son importantes, ¿verdad?, para que las futuras generaciones construyan los pilares y los cimientos de este país en todos, ¿verdad?, en todos sus espectros. Así que ese fue como que... Pero sin dinero realmente, porque el ingreso que tenemos es realmente cancela todo lo demás. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a hablar de qué está haciendo Espacios Abiertos para clarificar la situación de Puerto Rico a nivel internacional y también para ayudarnos a entender lo que está pasando. Regresamos en breve. Regresamos con Delby Grisel y compañía, hoy sustituyendo a Delby. Me encuentro acompañada de 2 personas de la organización Espacios Abiertos. Mi nombre es Leila Andreu, yo soy usualmente la productora y siempre estoy
mayormente en la trastienda del programa, pero aquí estamos sustituyendo a la compañera mientras atiende unos asuntos familiares urgentes. Estábamos hablando del trabajo bastante, yo creo que abarcador y complejo que tienen ustedes en espacios abiertos, porque la transparencia, yo he oído gente que no entiende de esta discusión, que dicen que están cansados de oír hablar de transparencia, pero es porque realmente es un asunto que apenas en términos históricos de Puerto Rico, esto se viene a empezar a hablar recientemente, ¿no? Hace pocos años que se ha estado, no que no se haya pedido cuentas al gobierno a través de toda la historia, es que el asunto de la transparencia pues ya es algo no solamente de Puerto Rico, es a nivel mundial. Y me interesa si pueden explicar para beneficios de la audiencia cómo una organización como ustedes, porque es lo que cualquiera se puede preguntar, puede hacer un cambio, puede crear algo en esta situación convulsa que vive Puerto Rico, donde todos los días es un capítulo nuevo de la novela. ¿Cómo podemos, después de todo lo que ha pasado, que estamos en quiebra y que Puerto Rico no genera suficientes ingresos para cubrir sus gastos, que eso es a lo que se reduce? En otras palabras, estábamos viviendo más allá de nuestras posibilidades por mucho tiempo. Así que, ¿cómo una organización como Espacios Abiertos, o cuál sería la aportación de ustedes a nuestra debacle? Yo creo que lo más importante es que nosotros buscamos fortalecer las capacidades de las personas para que puedan participar en el marco político, y no estamos hablando político partidista, sino de gobernanza, en el marco institucional, el marco social, porque nos vemos que el país o los individuos hemos dejado que el gobierno tome una serie de decisiones. Sin embargo, el poder, según, ¿verdad?, en una democracia, el poder está en la gente. Y entonces nosotros no podemos relegar, nosotros no podemos delegar eso. Así que todos los proyectos que nosotros hacemos tienen que ver con de qué manera nosotros fortalecemos la capacidad de las personas para participar. Y como conversábamos un poco antes, pues estábamos hablando del tema de cómo participamos los individuos en la deuda. Si yo no soy banquero, si yo no soy economista, exacto. Pero eso tiene que ver con mi bolsillo, porque en la medida en que si yo tengo esta cantidad de dinero para gastar, ¿verdad?, que es el dinero que yo recibo pues de las contribuciones de los individuos, y eso se gasta en salud, seguridad, educación, etcétera, y de repente pues entonces esta cantidad de dinero se tiene que reducir a la mitad, porque la mitad va para pagar una deuda que todavía no entendemos bien, ¿verdad?, quién la tomó, etcétera. Pues quiere decir que los servicios a los cuales iba dirigido mi dinero se van a reducir. Y nosotros no estamos demonizando la deuda. Entendemos que no, que en el sistema capitalista, ¿no?, donde nosotros vivimos, tomar prestado, cualquiera de nosotros toma prestado, ¿verdad? Ninguno de nosotros, muy poca gente puede pagar en efectivo un carro para transportarse, y necesitamos transportarnos, ¿verdad?, de la casa al trabajo, etcétera. La mayoría de nosotros tampoco tiene la capacidad de comprar en efectivo una vivienda, sino que nosotros pues tomamos un préstamo y lo pagamos a cierto tiempo. Pues igualmente los países para desarrollar su infraestructura, los hospitales, las escuelas, las carreteras, tienen que tomar prestado porque nunca va a tener suficiente. Pero al igual que hacemos nosotros, que cuando tomamos prestado, pues está basado en los ingresos que nosotros vamos a tener, es lo que te presta el banco, y eso es lo que garantiza que ese pago se pueda dar. Pues, y lo mismo pasa con los países. Y lo que hemos visto, pues, que lamentablemente por Puerto Rico, pues como que nos volvimos un poquito locos en ese aspecto y lo dejamos en manos de unas personas que tomaron unas decisiones que hoy en día nosotros estamos cuestionando, pero no las cuestionamos en el momento en que se estaban tomando. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos alertar a las personas. Y parte del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con de qué manera nosotros decimos democratizar, transparentar, socializamos la información, que es bien técnica, para que la gente diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. No le estamos diciendo a las personas cómo pensar. Lo que queremos es que tengan acceso a información que puedan digerir para que cada persona haga su propio juicio, tome su propio criterio sobre si está bien o no y participe y se exprese. Y a la pregunta que tú haces, ¿verdad?, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir? Yo creo que
Para cambiar las cosas, para cambiar los sistemas, cambiar las estructuras, toma tiempo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Y yo creo que el mejor ejemplo es el del racismo en los Estados Unidos, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Llevamos decenas de años trabajando con eso y al día de hoy vemos que todavía no hemos llegado a donde nosotros quisiéramos estar. Y lo mismo pasa en términos de transparencia, en términos de... Pero yo creo que hemos hecho unos adelantos. Y la contribución que hace Espacios Abiertos es precisamente ir abriendo ciertos caminos. Y te puedo dar unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, y lo hemos hecho recientemente, hemos utilizado el mecanismo de litigación estratégica. Entonces, estratégicamente buscamos qué caso nosotros podemos llevar al tribunal para nosotros, entonces, sacar del medio un obstáculo de acceso a información de los individuos. Y llevamos un caso que tenía que ver con el tema de la finanza, ¿no? Del plan fiscal, de cuáles eran los indicadores que estaban usando, porque hacen un informe fiscal, un plan fiscal, y entonces nos dicen, bueno, es que esto es lo que puede pagar Puerto Rico. Entonces, ¿cómo llegas a esa cantidad de dinero? Pero es que no me puedes dar la cosa ya digerida. Yo quiero saber cuáles fueron los ingredientes que tú metiste ahí para entonces yo saber si eso me da alergia o no, como quien dice. Así que en ese caso, nosotros estábamos muy pendientes de cuáles habían sido los indicadores, porque sabíamos que el resultado, el número final que estaban dando, no cuadraba con los números que nosotros hacíamos, los cálculos que nosotros hacíamos. Y evidentemente, pues lo probamos, ¿no? Que era así, que lamentablemente, pues, pues ese fue un caso, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros transparentamos eso? Y desde entonces, AFAF y la Junta de Supervisión Fiscal anualmente hacen disponible, a veces tiene que ser a requerimiento nuestro, pero ya no tenemos que ir al tribunal. Así disponible parte de esa información que tiene que ver con los planes fiscales. Así que ese es un ejemplo así un poquito abstracto, pero te voy a dar un ejemplo mucho más específico con el cual se puede identificar cualquiera de nosotros. Y tiene que ver cuando el gobierno federal habló de ponerle, de que Puerto Rico tenía que hacer un plan de recuperación, pero que ese plan de recuperación post María tenía que ser sometido al Congreso, pero primero tenía que ser avalado, presentado para comentario público en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico hizo un plan, 400 páginas, y cuando lo iban a presentar al Congreso, pues hicieron una vista pública, supuestas vistas públicas, donde presentaron un documento de 400 páginas muy técnico. Y los tecnicismos muchas veces son lo que nos limitan el acceso a la información, pero en este caso particular había otro tecnicismo muy sutil que tenía que ver con el idioma. Las 400 páginas estaban en inglés y el documento en su tercera página decía que el 78% de los puertorriqueños no tenía proficiency, ¿no? Que no domina el inglés. No dominaba el idioma. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo tú presentas para comentario público una cosa en un idioma? Es como si me presentaran a mí algo en japonés. No lo voy a entender. Es una manera de limitar el acceso. Llevamos un caso al tribunal de que había que traducirlo y que había que extender el periodo. Ganamos las dos cosas, ¿verdad? Lo tradujeron y extendieron el periodo de comentario público. Y entonces eso fue una manera de que nosotros logramos poner en evidencia que el acceso a información también tiene que ver. Hay muchas maneras que te limitan el acceso. A veces es que no te dan la información, pero a veces es que te la dan escondida o a veces es que te la dan en un idioma que tú no la puedes interpretar. Y yo creo que todos esos logros son pequeños logros que nosotros hemos ido batallando y uno de los más significativos que Daniel tuvo mucho que ver desde el principio con eso fue que él preparó un estudio sobre los gastos fiscales en Puerto Rico, que él tituló El presupuesto oculto. Estamos hablando de, estos son todos los créditos, las exenciones, las deducciones, etcétera, que en Puerto Rico, y a lo mejor Dani lo puede explicar mejor, ¿verdad? Porque es su tema, pero al final, en Puerto Rico, mientras que en Estados Unidos y en el resto de los países, eso es información pública desde los años 70, aquí, pues nosotros le decíamos el presupuesto oculto, que era bien importante para nosotros, porque a lo mejor cuando Puerto Rico estaba bollante, pues a lo mejor no nos preocupábamos de eso, pero ahora que se están aplicando unas medidas de austeridad, donde se están limitando los servicios a los ciudadanos, pues tú quieres saber, bueno, y todas esas deducciones, todos esos créditos, todas esas exenciones, también se están afectando, o sea, no solamente córtame aquí, pero vamos, esto tiene que repartirse entre todo el mundo. Y iniciamos un proceso que fue hasta el Tribunal Supremo, de hecho, fue objeto también de discusión
bastante larga en el Telegram chat, que este mes cumple un año de su publicación, y donde se mencionaba Espacios Abiertos, y donde Espacios Abiertos se evidenció que Espacios Abiertos fue objeto también de persecución por la misma naturaleza de lo que nosotros buscábamos, que era transparentar esa información. Finalmente, en septiembre del 2019, por primera vez en Puerto Rico, en toda su historia, se publicó un informe de gastos fiscales, y ese informe, que es del 2017, ¿verdad? Que publicaron en 2019, es del 2017, establece que en Puerto Rico más de 20,000 millones anualmente se ofrecen en créditos y exenciones. Y nosotros no estamos en contra de que se ofrezcan. Lo que estamos en contra es de que eso no se informe y que nosotros no podamos, que no tengamos visibilidad para saber si están rindiendo el beneficio al cual, y estamos hablando no solamente de incentivos de índole económica, sino incentivos también de índole social, ¿verdad? Y Dani, yo creo que pero vamos a tener que hacer una pausa, pero me interesa también el aspecto de cómo uno puede determinar lo que debe y no debe cuando todavía a estas alturas no se está claro ni siquiera si toda la información está o es correcta porque no está auditado. Y eso es un problema que hay que explicarle bien a la gente porque es trascendental. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Regresamos en Delvis Grisel y compañía. Estamos hablando con dos representantes de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos. Es una organización puertorriqueña que se ha dedicado a promover la transparencia en la gestión pública, entre otras cosas. Hemos estado hablando del asunto fiscal de Puerto Rico con la directora ejecutiva Cecil Blondet y también de los aspectos económicos y de política pública que atiende Daniel Santamaría Ots, que trabaja para la misma organización y es economista. A mí y a todo Puerto Rico le ha preocupado desde el principio de esta crisis el asunto de que la deuda no está auditada. En el breve tiempo que trabajé yo en el gobierno a nivel central, también me sorprendía que ciertas cosas no había un dominio total del panorama completo del presupuesto. Cuando yo, por mi trasfondo como periodista, hacía preguntas y a veces me encontraba con que, bueno, eso no sé, siempre se ha hecho así, cosas así por el estilo, que a uno le sorprenden porque uno espera porque en el campo de la política pública es amplio, ¿no? Y hay de todo, pero en los aspectos que tienen que ver con el dinero es bien específico y bien técnico. ¿Cómo es posible que algunas cosas todavía a estas alturas no las tengamos con certeza? Entonces, Daniel, como economista, ¿cómo tú puedes hacer unas proyecciones, de hacer unos modelos económicos, proyectar cuál debería ser el futuro de Puerto Rico en términos económicos si todavía existen unas lagunas? Porque en otros países eso lo tienen al dedillo, pero nosotros tenemos ahí unas lagunas muy grandes. Definitivamente los desafíos en ese área son enormes y salió muy patente en la última aprobación del presupuesto, donde hubo una comparecencia de la directora ejecutiva de la compañía de supervisión fiscal, Natalie Yaresco, donde se puso de manifiesto, ¿verdad?, la necesidad, y por algunos miembros también de la Junta, de el tener unos estados financieros auditados. Recordemos, vamos a iniciar el año fiscal 2021 y los últimos estados financieros auditados que tenemos son del año 2016. En adición a esto, como tú comentas, está el asunto de la deuda que se emitió antes de la quiebra, ¿verdad? No solamente el auditar las finanzas del gobierno, es decir, llevamos 4 años de promesa donde la Junta viene, entre otras funciones, ¿verdad?, abrir el acceso de capitales al mercado de capitales a Puerto Rico y mantener un presupuesto balanceado. Y lo que estamos viendo es que muchos de los requisitos para que eso se produzca no se están llevando a cabo. Entre ellos, el auditar las cuentas de gobierno y el auditar el proceso previo a la quiebra. En ese sentido, distintas organizaciones,
nosotros, como entidad que se dedica a la transparencia y a la participación ciudadana, nos hemos unido en ese reclamo, es de necesidad imperiosa que eso se produzca. Y eso tiene unos efectos en todos los sentidos. Por ejemplo, ahora mismo cuando nosotros nos enfrentamos a este proceso de reestructuración de la deuda, donde se negocian con los acreedores el emitir nuevos bonos a determinadas tasas, ¿verdad?, de interés, con menor cantidad que permita, ¿verdad?, una menor cantidad que la anterior deuda de Puerto Rico. Cuando uno sale al mercado sin tener unos estados financieros auditados, uno tiene un coste, y ese coste tiene que ver con la desconfianza del que te va a prestar ese dinero otra vez de manera reestructurada, ya que tus libros, ¿verdad?, permaneces en la oscuridad. Tus libros no están inspeccionados. No están claros. No hay una inspección por un tercera institución independiente que certifique que efectivamente lo que estás gastando es cierto. Y eso es algo que se continúa haciendo, esa mala práctica, ¿verdad? Se continúa haciendo. Perdona, pero ¿cómo es posible? O sea, si se reconoció en un momento dado que eso fue un error o lo que sea, ¿cómo es posible? ¿Cuántos años llevamos ya discutiendo este asunto que no, ¿verdad?, se haya dicho, bueno, pero a partir de este año vamos a hacerlo correctamente? No hay excusas, y el secretario de Hacienda, el señor Parés, ante el escrutinio de la Junta de Supervisión Fiscal, cuando presentaron el presupuesto, la realidad es que ya llevamos demasiado tiempo y eso es algo que se debería haber atendido desde hace mucho tiempo, con un plan muy conciso de presentación de estados financieros. La Junta reclamó al gobierno en distintas ocasiones y se presentaron distintos calendarios que se fueron modificando, y el argumento que expresa el gobierno es la incapacidad que tienen, ¿verdad?, a nivel de las múltiples agencias de poder compilar toda esa información. Pero la realidad es que esa canción, es inaceptable. Escuchándola. Sí, es inaceptable, y es una de las primeras cosas que se deberían haber atendido desde la implantación de Promesa, y que desde Espacios Abiertos venimos denunciando una y otra vez, porque eso tiene unos costes terribles para toda la ciudadanía en términos de ¿verdad?, el sobrecoste que puede tener la nueva emisión de deuda. Y como tú bien decías, en un momento en que Puerto Rico se enfrenta, ¿verdad?, a menos ingresos, pues el sobrecoste de no tener los estados auditados y emitir deuda más cara, porque los acreedores van a desconfiar ya que no tienes unos libros escrutinados, eso nos afecta a todas y a todos en nuestros servicios esenciales, ¿verdad? No, y hay que añadir eso mismo que estaba diciendo Daniel. Lo lamentable es que se han hecho varios calendarios y se han hecho compromisos de distintas administraciones de que van a cumplir en unos meses y en unos años con la entrega de los informes que están pendientes, y se sigue posponiendo, ¿verdad? Nosotros le decimos, se sigue pateando la lata, lamentablemente, porque como cambia el secretario, cada vez que cambiamos de secretario de Hacienda, pues ese tiene pues una nueva excusa, una nueva justificación para no cumplir con eso, y entonces se ha vuelto como una bola de nieve que no tiene detente, cuando aquí hace 10 años, y desde entonces siempre teníamos los informes auditados justo antes de que se estuviera discutiendo o de que se aprobara finalmente el presupuesto anual. Y esa es la práctica, así es como debe ser. O sea, nosotros no deberíamos estar aprobando un nuevo presupuesto, máxime cuando estamos hablando de presupuestos mayores, ¿verdad? Porque de año en año el presupuesto sigue creciendo, porque siguen creciendo también los ingresos del país, y entonces, pero sin saber cuál fue el gasto el año anterior, y entonces eso se ha convertido en una bola de nieve que lamentablemente no se ha podido detener, y de alguna manera alguien le tiene que poner coto, porque lamentablemente las exigencias de la Junta no han sido suficientes para ello, y para el ciudadano, como uno entiende de esa parte, y eso es parte
nuevamente de lo que Espacios Abiertos trata de hacer con socializar esa información y transparentar la información y seguir recordando que necesitamos eso, que eso es información vital para la toma de decisiones. Los legisladores deberían ser responsables y pedir eso antes de, pero lamentablemente pues sabemos cómo es que se aprueba un presupuesto en cuestión de 4 días, 3 días. O sea, este año ha sido una cosa ridícula. Sí. El tiempo que hubo para la consideración de un presupuesto, estamos hablando de que en 4 días se decidió cómo se van a gastar $10,000 millones, estamos hablando nada más ahí del presupuesto general, pero el presupuesto consolidado del país son sobre $20,000 millones, 23,000, 28,000 había sido el que habían sometido el gobierno de Puerto Rico, 23 finalmente fue el que certificó la Junta, pero de todas maneras estamos hablando de mucho dinero. Este país no es pobre. Nos tratan de meter en la cabeza que somos un país pobre. No es un país pobre, es un país con recursos. El problema está en cómo repartimos esos recursos. ¿Quién está decidiendo? ¿Quién está decidiendo cómo se atiende eso, verdad? ¿Cómo se reparten los recursos? ¿Quién está pendiente de cómo se gasta, verdad? ¿De dónde se pierde? Estos son como los salideros de acueducto. Nos hablan pues de que van a resolver todo el tema, pero sabemos que hay un montón de salideros. Nos dicen todo el tiempo que más del 60% del agua se pierde. Entonces, pues nadie atiende eso. Bueno, pues de la misma manera, hay muchos salideros en el gobierno que tiene que ver con los recursos nuestros, nuestro dinero, y nosotros los ciudadanos queremos saber dónde está nuestro dinero, y ese es el ejercicio que diariamente hacemos en Espacios Abiertos. Y qué mejor ejemplo de una situación en la que se requería total transparencia que la compra de las pruebas para el COVID. Eso yo creo que cualquier ciudadano lo ve con claridad y es un ejemplo del problema que tenemos, ¿verdad? Que ha permeado, es una práctica que lamentablemente se ha entronizado en la manera de administrar el gobierno. Pero vamos a hacer una pausa para no iniciar esta línea porque amerita darle cierta atención, así que vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Regresamos en nuestra conversación con Cecil Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, y Daniel Santamaría, también de Espacios Abiertos, economista y trabaja con política pública. Estábamos hablando del gasto que desconocemos la magnitud del gasto en el gobierno de Puerto Rico a estas alturas. Sabemos que se gasta, pero no sabemos al nivel de contar con una auditoría independiente, que me parece a mí que es indispensable para saber, porque en mi casa, para yo manejar mi presupuesto, tengo que saber cuántos ingresos tengo para poder determinar si puedo o no puedo comprarme tal cosa. Y ahora, justo cuando se está en medio de una crisis con el Departamento de Justicia, una de las investigaciones que es foco de los casos que se refieren al panel del FEI es la compra de las pruebas de COVID en medio de la pandemia. Por cierto, que no es un problema que haya pasado solamente en Puerto Rico. Esto sucedió en varios países y no solamente con pruebas, también con otras cosas, con la compra de equipo, con la compra de materiales, así que no somos únicos en este problema. Pero díganme qué ustedes saben o qué han estado haciendo con ese asunto, Cecil. En el caso de Espacios Abiertos, desde el inicio de la emergencia, nosotros comenzamos a alertar de que los periodos de emergencia no solamente incuban, ¿verdad? En este momento que se estaba incubando el virus, también son terreno fértil para que se incube la corrupción. Las pandemias, como muy bien tú decías, no solamente está pasando en Puerto Rico, sino que esto ya se había visto con el Ebola, ya esto se había visto en África, ya esto se había visto, o sea que hay una experiencia internacional sobre lo que pasa en tiempos de emergencia, cómo hay gente que se beneficia, cómo hay gente que se aprovecha sin importarle la salud de la gente. Y en casos como el que estamos viviendo, estábamos hablando de que la falta de transparencia, que nosotros decimos que la falta de transparencia es el semillero de la corrupción, pues en este caso nosotros hablábamos de que era como la incubadora de la corrupción, ¿no? La falta de transparencia, y alertamos sobre la necesidad de ser transparente en las licitaciones. Y escribimos una carta al secretario de Salud y a la gobernadora con unas recomendaciones, unas guías bien específicas que había publicado Transparencia Internacional
a raíz de la experiencia que se había tenido en otras emergencias con el tema de salud, porque cuando hablamos de corrupción en temas de salud, estamos hablando de la vida de la gente. Afortunadamente en Puerto Rico, bueno, no quisiera decir afortunadamente, sino que nosotros no hemos sido golpeados como han sido golpeados en términos de muertes. Sí. Pero sin embargo, aquí sí hemos perdido vidas. Y ahora lo que estamos viendo es un despunte nuevamente en términos de los casos y no sabemos a dónde va a parar. Y todavía no conocemos qué pasó con eso. Y yo lo que quisiera insistir es en que nosotros no tenemos que reinventar la rueda, que estos son temas que se han abordado en otras jurisdicciones, en otros países, y que lo que nosotros tenemos es que estar conscientes de que nosotros no estamos exentos de que pasen las mismas cosas que pasen. Somos todos humanos y siempre va a haber gente que se va a querer aprovechar de estas situaciones y tenemos que estar más alerta. Y lo que vemos en las situaciones de emergencia en Puerto Rico es que flexibilizamos las reglas, los procesos. En momentos de emergencia, que es cuando más estrictos tenemos que ser con los recursos públicos, pues nos vemos que flexibilizamos la cosa. Y entonces, si antes se prestaba el juego para mal uso de los recursos, y no estoy hablando de robar nada más, sino de desperdiciar, pero en este caso, pues lo que vimos pues, fue que se aprovechó unas personas que no tenían la posibilidad de ofrecer el remedio que necesitaba el país, que era la prueba. Y al final nos cuesta dinero, como tú bien dices. La falta de transparencia cuesta dinero y en este caso ha costado vida y no sabemos cuántas más nos cueste. Lo mismo pasó con el huracán María, cuando con la falta de electricidad, ¿verdad? Porque por décadas estuvimos invirtiendo el dinero del pueblo de Puerto Rico en el mantenimiento de nuestra infraestructura eléctrica y no se estaba manteniendo. Exacto. Así que nosotros tenemos, porque nuestra vida puede estar en juego. Cuando hablamos de falta de transparencia puede significar la vida o muerte de muchas personas, ¿verdad? Y uno no quiere que ese sea el saldo del país. Así que insistimos de nuevo en que todavía podemos atender esto. No vemos que se haya atendido. Las guías están ahí, las recomendaciones de espacios abiertos están ahí. De hecho, sugerimos inclusive que se abriera una línea de confidencial para los alertadores, para que la gente que tiene información pueda comunicar esa información, pero todavía estamos esperando no solamente la respuesta, sino la acción de parte de las autoridades para asegurar que en casos de emergencia como el que estamos viviendo, los recursos públicos llegan a la gente, porque al final el que más se perjudica siempre es el que no tiene voz, el más pobre, el que está en mayor desventaja, porque los que tienen acceso siempre logran algún tipo de remedio, pero estamos nosotros tratando de ser voz para asegurar pues, que haya más justicia, más equidad en el uso de los recursos públicos. Daniel. Y sí, esto habla mucho yo creo que la gran reflexión aquí tiene que venir de la mano de la gran fragilidad institucional que existe en Puerto Rico, erosionada por estas políticas de austeridad que ahora vienen con muchísima fuerza por parte de la Junta y que no van a beneficiar en lo más mínimo a mejorar todos estos procesos. Y algo que también me gustaría destacar es que en todos estos procesos de alegada corrupción, tanto en las compras de las pruebas del COVID, como en otros muchos casos en emergencias de desastres, con el caso de los almacenes o con el caso de los huracanes, lo que vemos es que destinamos demasiado tiempo analizando las consecuencias del desastre. Por ejemplo, yo recuerdo el tiempo, recursos en analizar, ¿verdad?, con esas comisiones especiales, el testigo de esta persona que estaba a cargo de las compras y de las consecuencias que tuvo su obra. Pero realmente como sociedad yo pienso que las grandes reflexiones están en por qué en esa posición teníamos, por ejemplo, una persona, ¿verdad?, de confianza, sin la experiencia, y ahora queremos juzgarle quizá con alegada razón, imputarle todas las consecuencias de todos los males que ocurren. ¿Por qué no hacemos una reflexión como sociedad de por qué tenemos implementados esos procesos que no funcionan y por qué no los cambiamos en lugar de dedicar tanto tiempo a juzgar las consecuencias de esos procesos que ya son perversos y nos van a abocar una y otra vez al mismo resultado? Y eso pues también forma parte de nuestra reflexión de política pública y, como decía Cecil, de nuestras recomendaciones y nuestros pilares que deben ser los que rijan, ¿verdad?, esos elementos más macro, para que no nos demos una y otra vez
con todos esos problemas. Y algo que estamos viendo es que no hay que confundir, ¿verdad?, la eficiencia gubernamental, es decir, que todas las ciudadanas y los ciudadanos tengamos un servicio de calidad con los recortes. O sea, es decir, una cosa no va atada con la otra. Nosotros somos conscientes de que hay muchas instituciones que a nivel público pues, se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero también somos conscientes de que los recursos para que lleguen tanto a educación como a salud escasean y son necesarios mantenerlos y no recortarlos. Así que yo creo que esa parte de erosión institucional es algo que a través de nuestras recomendaciones vamos una y otra vez porque son muy necesarias y al final se acaba destinando demasiado tiempo a este análisis de la consecuencia del desastre en lugar de atacar los orígenes, ¿verdad?, de toda la problemática. Sí, yo recuerdo cuando surgió la crisis en Grecia hace varios años. Tuve que trabajar con un análisis de lo que estaba pasando y hay un consenso en ciertos sectores a nivel internacional que las políticas de austeridad no rinden los frutos que ciertos gobernantes esperan. Todo lo contrario, lo que hacen es provocar desorden social porque la gente se indigna, se organiza, se tiran a las calles porque ya no pueden vivir con la situación que sea, que es lo que hemos visto también a nivel mundial. Y lo continuamos viendo, ¿no? De manera que la política de austeridad está por verse si en Puerto Rico ha rendido el fruto que ellos pensaban. Bueno, nos quedan solamente 2 minutos y quería ver qué nuestro público puede aprender de espacios abiertos y cómo podría beneficiarse de esa inteligencia, ¿no? En el sentido general que ustedes están acuñando, recogiendo, que debería no limitarse solamente a los expertos, debería estar también disponible para todo el mundo, especialmente ahora en el proceso electoral, que los electores se deben informar mejor para poder evaluar por quién van a votar. Yo creo que precisamente uno de los elementos que nosotros estamos ahora promoviendo es el tema de la participación ciudadana en el proceso electoral. Porque hay muchas ocasiones que nosotros hacemos expresiones sobre las cosas que me gustan o no me gustan y las dejamos en redes sociales o en un escrito, etcétera. Pero ahora cada uno de nosotros tiene la posibilidad de con un instrumento como es el lápiz, como es el voto, hacer una expresión muy fuerte sobre el sentir nuestro, sobre las actuaciones que han tenido las personas que nos representan. De hecho, uno de los proyectos que más reciente nosotros presentamos tenía que ver con quién me representa. Es una plataforma digital, quienmerepresentapr.com, donde cada persona puede ahí ver quiénes son sus representantes electos, porque una de las cosas que no se da en Puerto Rico, que se da en otras partes del mundo, es que los ciudadanos sí le piden cuenta a las personas que se supone que los representen, indistintamente que uno haya votado o no haya votado por la persona, esa persona que representa el distrito donde uno vive, debería representar el sentir de la mayoría de su gente, no el sentir de un partido o de un líder, etcétera, etcétera. Y eso es otro de los elementos que nosotros necesitamos cambiar esa cultura. Así que estamos invitando a las personas a conocer más quiénes son los funcionarios, los candidatos, los aspirantes a candidatos en sus distritos, porque hay mucha gente nueva. O sea, que la manera de renovar los partidos, la manera de renovar el liderato del país, nosotros tenemos la posibilidad de tomar esas decisiones, pero solamente si nos inscribimos, solamente si salimos a votar y solamente, pues, bueno, y lo hacemos de una manera informada. Así que exhorto a todo el mundo a que lo haga, exhorto igualmente a que visiten las páginas, las redes sociales nuestras, ¿no? Que nos sigan en las redes sociales y visiten la página de espaciosabiertos.org, donde también pueden acceder mucha más información de la que hemos estado conversando en la tarde de hoy sobre distintos proyectos nuestros. Hay muchas herramientas ahí para uso de las personas, desde el diccionario de la deuda, cómo se graba la policía, ahora que hablamos de estos temas del uso de la fuerza policíaca, etcétera. Hay mucha información ahí que es útil, así que los invitamos a compartir, a reflexionar, a hablar, a debatir, y a participar, porque el gobierno es tan bueno como también la participación de sus ciudadanos. Bueno, les doy las gracias a ambos por haber estado hoy en el programa. Vamos a continuar esta conversación en otro momento porque tenemos que mantener esta conversación abierta. Así que muchas gracias y a nuestro público, gracias por sintonizar y que pasen un buen día.